Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio bonus Happy Hour me acompaña el distinguido gurú de Twitter PR en todo asunto internacional y de geopolítica y de realpolitik, Orlan Castro, también conocido como Tonitas y Nieto. Saludos. Gracias, Cristian, por invitarme aquí a La Trinchera. ¿Viste Oye, que es un sitio? Sí. Y soy oyente tuyo. O sea, ¿Sí? No puedo decir que he escuchado todo, porque estaría mintiendo, pero sí, he escuchado bastante. Varios. Yo he escuchado bastante de tu podcast. Para los que están escuchando y no conozcan, no estén metidos necesariamente en el cesspool que es Twitter. ¿Está en Threads? Ahora ex. ¿Está en Threads? Sí, pero eso ya es como Se un pueblo murió, fantasma. Se murió, ¿verdad? Sí. Qué cosa cabrona. Pues nada, Orlan tiene un podcast que se llama The Gray Zone, que todo el enfoque es noticia o narrativa de lo que está ocurriendo a nivel internacional y de geopolítica. No, hay unos podcasts que tú hiciste de Puerto Rico, pero son bien pocos. Es bien poco y quizás a lo mejor es que incluyo alguna noticia, algún tema sobre Puerto Rico, pero no hay un episodio específico dedicado a un tema de Puerto Rico en sí. Yo recuerdo los del chat, eso tuvieron chévere. Sí. Cute. Sí. Pero encuentro interesante, especialmente porque tuviste como un hot moment con Ucrania. Sí. Y creo que posiblemente tienes un hot moment ahora con África. Sí, por lo que se está desarrollando. Sí, pero hay que ver cómo se desenvuelve. Antes que lleguemos allí, ¿verdad? Tú no eres... tú estudiaste relaciones internacionales, tú no eres diplomático ni nada. ¿De dónde sale esta vaina de tener un podcast de geopolítica? Es un tema que siempre me ha gustado leer, no solamente leer, y también ver diferentes creadores de contenido en YouTube que se dedican a este tipo de temas. Sobre todo busco más en el área más europea, de España y este tipo de cosas, porque hay muchos que se dedican al tema en Estados Unidos y el problema es que los que se dedican al tema en Estados Unidos, pues nosotros nos quejamos de que los puertorriqueños nos miramos el ombligo, pero el americano también. Pero ellos son el ombligo. Exacto. Ellos todo lo van a analizar desde la perspectiva de la gran nación, de la gran nación americana. Y a veces pues hay que ver otras perspectivas, sobre todo la europea, que me tripea mucho, porque cuando tú te das cuenta, o sea, la comunidad europea, la gente piensa que la Unión Europea es algo bien organizado. Eso es un gallinero lo que tienen allí. Totalmente. O sea, que para darte una señal de fe de lo que acabas de decir, yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, mi abuela es griega, de un pueblo que se llama Nafplio, en el Peloponeso. Y mi mamá y yo, cuando yo tengo 15 años, hacemos este viaje a Grecia para ir a ver, tú sabes, The Motherland, de mi abuela. Y esto era durante la época donde Clinton estaba bombardeando para el carajo a Yugoslavia para detener todos los eventos de genocidio, el ethnic cleansing de Milosevic, era, ¿verdad? Sí, en Serbia. Y uno piensa, ¿verdad? Si tú solamente veías CNN como chamaco, tú decías, no, esto no está pompeado con nosotros. Y esto es Grecia. O sea, esto no es no es como que fui a Turquía, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo estoy en Atenas, 15 años, y hay graffiti y pancartas por todos lados mencionándole a la madre a Clinton. Y había, me acuerdo, un gran arte de Godzilla. ¿Te acuerdas que había salido la Godzilla nueva? Ah, sí, la que Puff Daddy había hecho el soundtrack. La que parecía una iguana. Exacto, era la iguana de Godzilla y la cara de Clinton con un misil agarrando, tirándolo a toda esa área. Y yo dije, diablo, que interesa. Así que tienes toda razón. A veces, como uno lo ve desde acá, incluso Puerto Rico, que como que no se mete mucho en estos temas, es totalmente diferente a lo como se percibe allá. Sin hablar de cuando entra a África, Asia, etcétera. Exacto. ¿Y de dónde sale el término de The Gray Zone? Pues fíjate, yo estaba buscando algún tipo de un título que fuera pegajoso, que fuera lo que se pudiera, que lo escuchara, pues se quedara pudiera recordarlo fácilmente, pero que a la misma vez no entrara directamente entrar en el geopolitical moment o nada. O sea, no quiero utilizar la palabra geopolítica ni nada de eso. Porque para no posiblemente enajenar a personas que quizás no quisieran, porque yo estoy tratando de explicar todo esto en arroz y habichuela, yo siempre le digo. Sí. Y entonces fui dando vueltas y encontré este. Posteriormente, ahora con la guerra de Ucrania, me doy cuenta que hay una, pero el mío es The Gray Zone, Gray con E. Hay una que es con A,
que es un bloguero prorruso que él favorece en cuanto a la guerra de Ucrania, siempre está tuiteando en favor de la posición de Rusia en la guerra. Así que tú eres pro Putin. Tú sabrás que antes de todo este escándalo, a mí me seguía la cuenta de la embajada de Rusia en Washington. Explícame. En Twitter, yo no sé. ¿Será por los retweets o algo así? En la cuenta vieja, porque mi cuenta yo hace como 2 años. ¿Qué pasó con eso? Gracias a Sony Inc., ellos en una redada, ellos por copyright, ellos de momento, cuando les da de momento, encontraron la canción que yo estaba utilizando. Yo utilizo una porción de The Final Countdown de Europe. Y un montón de gente también utiliza esa canción porque cuando me llega el email veo todas las cuentas que suspendieron por eso. Y pues ellos lo que hacen es que un abogado en Londres le envía porque así mismo llega el email, le envía un email a Twitter donde le dice todas las cuentas que tienen esto para que las elimine y para que las suspendan porque está violando la ley de copyright. Porque tú usabas... La usé en un video que se subió, un video que yo subí en un momento que tenía esa canción de fondo. Un video como de 30 segundos, algo así. ¿Te tumbaron por eso? Sí. ¿Y cuántos followers tú tenías en ese momento? 14,000. Anda pa'l carajo. Eso fue hace 2 años. Sí. ¿Y los perdiste todos? Sí, porque Twitter te decía que quien tenías que apelarle era a Sony. No, a Sony, escribirle esa firma de abogado. Yo le envié como 3 o 4 emails. Yo le dije, yo no me estoy lucrando, yo no estoy recibiendo ningún tipo de lucro. El tweet yo lo elimino lo que sea. Nunca me contestaron nada. Yo sabía que no me iban a contestar. ¡Qué bad trip! Y resulta que esa canción, sobre todo, The Final Countdown de Europe, Sony es bien... parece que Sony es bien celoso con todo ese tipo de temas, porque esa canción, yo sé que en la lucha libre hay un luchador, Bryan Anderson, que la utiliza. Y es bien rara vez que él puede utilizarla para entrar en los shows. Tiene que ser un evento grande, porque al parecer lo que le cobran, lo que los cobran por utilizar los derechos, es altísimo. Anda para el carajo. Y entonces, volviendo al podcast, freaking random. ¿Cuál es el proceso que tú haces para hacer el research y eso? No es Wikipedia nada más, ¿verdad? No, yo no sé si es Wikipedia. Ok, por eso te digo, ¿cuál es el proceso? Yo por lo general, si veo que si algo está empezando a fluir, que es una noticia bastante relevante, empiezo a mirar diferentes fuentes. Por ejemplo, ahora para la guerra de Ucrania, sí, yo puedo ver un poco ni siquiera utilizo las fuentes de Estados Unidos necesariamente. Puedo utilizar DW, que es la televisión, el noticiero de Alemania. Ok. France 24. ¿Sabes alemán? No, ellos tienen su canal en inglés y en español. Ok, vale. France 24, y algunas fuentes así, algunos analistas, hay algunos analistas, sobre todo los españoles son muy buenos en todo lo que tiene que ver con militar. O sea, es que quizás ellos no tengan los mejores ejércitos, pero en cuanto a analistas y en todo lo que tiene que ver con tesis y todo eso, o sea, hay un montón de personas con doctorados cuando salió, yo me sorprendí porque yo no sabía que había un doctorado en relaciones internacionales especializado en disuasión nuclear. Ok. Yo lo vine a descubrir porque cuando explotó la guerra y empezaron a hablar de que esto puede pasar aquí, yo sigo a una cuenta que es una publicación española que se llama La Revista Ejército, muy buena, que cubre todo lo que tiene que ver militar y todo esto. Y entonces empezaron a publicar unos artículos de esta persona que tiene un PhD en disuadir en disuasión nuclear. O sea, él se dedicó a su PhD en estudiar la estrategia de disuasión nuclear de las grandes potencias desde la Guerra Fría hasta ahora. Fíjate, y ese fue su momento de brillar. Si lo piensas, probablemente de entre todos los PhD, ese debe tener algún alto nivel de utilidad. Sí. ¿Y qué tú haces? ¿Tú te preparas como un ensayo o te preparas un bosquejo? Yo preparo más, por lo general preparo un bosquejo. Porque, macho, te voy a decir algo, respect. Tú tienes episodios de 1 hora o más y eres tú solo. Yo preparo un bosquejo y muchas veces te vas a dar cuenta que a veces soy yo mismo que me voy en el rabbit hole. Sí, exacto. Sí. Y sigo hablando, exacto. Pero yo por lo general tengo el bosquejo y tengo más o menos la idea. Y como ya yo he leído y por lo general cuando yo hablo de un tema o he leído bastante, he visto varios videos, además de las noticias, he visto videos de análisis y todo esto. Y muchas de esas cosas ya yo las tengo en la memoria. Porque por ejemplo, yo he hecho programas en televisión y en radio donde soy yo solo.
y tú crees que tú llevas hablando por media hora y cuando tú miras han pasado 5 minutos. Y te dices, anda, diablo, como yo lo llevo lleno a esta hora. Y te lo digo que eso es un suero y hay anuncios. No me puedo imaginar lo que es la hora full directo. Yo más o menos pues tengo eso, creo un bosquejo. Hay temas que, hay partes bien importantes, o sea, por lo que tiene que ver, si son nombres extranjeros, los tengo que anotar. Y si, sobre todo si hablo de métricas o de cantidades, pues eso sí lo anoto, porque eso no me voy a acordar. Pero por lo general, el macro me voy a acordar de lo que está sucediendo y lo puedo más o menos llevar con unas bullet points. ¿Y nunca has pensado hacer como un cambio profesional de dedicarte a eso nada más? No al podcast, sino a estudiar ese tema. No creo que tenga mucha salida, que digamos. ¿Qué sabes tú? O sea, ahora mismo, imagínate, ¿cuándo fue que Putin invadió? ¿En 2022? Febrero del 2022. Ok, pues ya tenían la de Ucrania. Ahora aparentemente en África va a haber una guerra continental y Dios sabe si China ataca a Hong Kong, así que pues, o sea, si la tercera guerra mundial explota, yo creo que va a haber utilidad. Puedo tratar de monetizar mejor. Monetizar y me sigo en lo mismo. Y mantengo en mi área de expertise. ¿Y te han invitado a otros programas y eso para hacer? Como que yo sé que LeBron te invita a veces para... Sí, yo estoy... LeBron me suele llamar en las mañanas, por lo menos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, para ponernos al día con lo de Ucrania y con la guerra o con cualquier otro tema que esté en boga. También he ido, cuando explotó la guerra, me invitaron a las noticias del Canal 11. Gary Rodríguez. Yes. Gary me llevaba. Invitado al podcast. Exacto. Y en par de programas y un par de podcasts. Muchos podcasts me llaman. Ok. Y moviendo ya más a temas particular, yo no creo que ahora mismo, quizás acá, y probablemente en Estados Unidos, todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en África. Y se está poniendo peluda la cosa. Hoy, por ejemplo, estamos grabando viernes. Hoy es viernes 4. Salió una noticia de que el presidente o el primer ejecutivo de Nigeria pidió autorización de su parlamento, lo que sea, para invadir a Níger. Porque allí hay un golpe de Estado y ocurriendo en Nigeria. En uno de los primeros episodios de este podcast que estaba hablando con Iván Rivera, para mí Nigeria hasta cierto punto puede marcar el futuro del mundo. Es el país que más está creciendo en términos de población. El crecimiento económico allí es ridículo. Nigeria es la primera economía de África. Tienen un chorro de recursos. Tienen cierta estabilidad y cierta libertad económica para los negocios. Así que es un país importante en esa región y ahora se debe a la guerra. O sea, que así que y si tú tomas en consideración todos los recursos que salen de África, que son necesarios para nuestro diario vivir, incluyendo para las baterías de los Tesla, para la batería del celular, para la batería o sea, todo alrededor. Si China lo produce, la materia prima viene África lo dio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo allí? Pues resulta que el 26 de julio hubo un golpe de Estado en esta nación que se llama Níger, una nación de la cual no se escucha mucho. Alguna gente pensaba que era Nigeria porque los nombres se parecen, pero no es Níger. Y hay una gran diferencia entre Níger y Nigeria. Uh-huh. Nigeria, como ya mencioné, es la primera economía de África. Níger es uno de los países más pobres del mundo. Según yo estaba leyendo, según la ONU, cerca del 49% de la población vive bajo el nivel de pobreza, que eso significa que vive con menos de $1 al día. Y eso es la mitad de la población, pero la otra mitad tampoco es como que... Y lo otro es que están en 5. Exacto, exactamente. Y algo bien interesante de ellos es que ese es el país, tú que mencionabas, es verdad, Nigeria es uno de los países que más está creciendo, pero el país con la mayor tasa de crecimiento poblacional es Níger. En el 2003, hace 20 años atrás, la población era 10 millones. Ok. La población hoy es 25 millones. En promedio, una mujer allí tiene 6.93 hijos, o sea, 7 hijos. Anda pa'l cara. Y ese es el promedio, así que ahí... Exacto, sí. Hay mamás allí que tienen 10. Exacto, pero es un país bien pobre. Está en la región que se le conoce como la región del Sahel, que es, para explicarlo más sencillo, la gente lo pueda visualizar sin un mapa. Tú ves el desierto del Sahara, que cubre todo, básicamente el norte de África. Pues hay una franja que divide el desierto del Sahara
de lo que podemos llamar las selvas africanas. Esa franja es el Sahel. Es una franja que cubre de este a oeste, que incluye cerca de 10 países. Ok. Y esa región, además de ser muy pobre, muy inestable políticamente, pues tiene un serio problema de yihadismo. O sea, allí hay... ¿de verdad? Sí. Allí están todos los grupos yihadistas que te puedas imaginar. Al-Qaeda tiene una franquicia allí, el Estado Islámico tiene otra facción allí, Boko Haram, que viene de Nigeria y está regado por toda esa región, todo eso. Entonces, es una región bien inestable en ese sentido. Toda esa área, la mayoría de esa área fueron antiguas colonias francesas. Y en su momento Francia estableció una operación antiterrorista en el 2013, porque todos esos países le pidieron ayuda. ¿De verdad? Para bregar con el yihadismo. Pero a pesar de que ellos llevan ahí, estuvieron casi cerca de 8 años en esas operaciones, realmente no pudieron disminuirlo sustancialmente. O sea, siguen teniendo un problema igual, cuidado si mayor, que en el 2013 cuando empezó. Y eso ha creado mucha inestabilidad. Y es una región que ha tenido, la mayoría de los países en toda esa región, en el 2021 hubo golpe de Estado en Guinea y en Mali, en el 2022 en Burkina Faso. Ahora este año hubo uno en abril en Sudán, que también pertenece a esa región, y ahora el de Níger. Es una región bastante inestable. Y todos estos golpes de Estado tienen un factor denominador común, y es que son ejecutados por militares que, digamos que tienen cierta animosidad en contra de Occidente, sobre todo en contra de Francia, que era la metrópoli, y también tienen cierta simpatía no solamente hacia China, pero también hacia Rusia. ¿China está metido allí con lo de Belt and Road? China está en toda África. Lo que pasa es que el rol de China en África es más lo que llaman el soft power. Económico. Ellos financian proyectos y después se quedan con los proyectos porque cuando el país no puede pagarlos, pues hacen eso entre puertos y aeropuertos y todo esto. Pero el rol de Rusia no es tanto económico, sino que ellos utilizan al grupo Wagner para establecer lazos con los diferentes regímenes. Wagner es una compañía de mercenarios que la dirige un hombre de Pisa. Yevgeny Prigozhin. O sea, literalmente un caterer, era un oligarca de comida. Y el chef, el Putin chef le llamaba. Exacto, ¿verdad? Y él si lo que están escuchando vieron unas noticias sobre un intento de golpe o de ataque hace como un mes atrás. Hace un mes atrás en Rusia, pues que eso fue el grupo Wagner. Y entonces el grupo Wagner lleva peleando en Ucrania, pero el negocio de ellos realmente es África. África, exacto. Es enviar un chorro de mozalbetes rusos para allá. Incluso, eso lo podemos hablar más ahorita, pero ellos incluso estuvieron haciendo un pitch para ver si entraban en Haití. En Haití. Tú hablaste de eso en uno de los episodios. Sí. Que era que era como una manera de como que sacarle el dedo. No, tú hablaste de eso con Beto. En el podcast. También uno de mis episodios, exacto, sí. Que estuvo bien bueno ese episodio de Beto Podcast. Ellos hicieron como un pitch de Haití, si nos dejas llegar allí, te tranquilizamos eso rápido. Cuando pasó una vez asesinan al presidente y se forma todo este caos que todavía se está viviendo en Haití, que es básicamente un estado fallido. En medio de todo ese caos, hubo una serie de protestas donde incluso se llegaron a ver, para septiembre, octubre del año pasado, se empezaron a ver en medio de las protestas banderas rusas, la gente con banderas rusas. Eso no es nada, aquí cuando hacen protestas parece una bandera soviética siempre. Eso es normal. Pero entonces cuando eso sucedió mucho. Si vas a protestar y no vas a tener una bandera rusa, ¿estás protestando? Esa es la pregunta. Y entonces la pregunta siempre llega a ver, ¿y de dónde salieron esas banderas rusas en Haití? De casualidad, pues. Alguien encontró una caja que dejaron, mira, una bandera. Había un ruso quizás en la parte de atrás de la toma de la cámara, pero son casualidades, Tonita. Y era bien casual que eso mismo había pasado en Mali, en Burkina Faso, en varios países de África. Chicos, casualidades. O sea, acuérdate, vivimos en un mundo globalizado. Exacto. Y hay banderas en todos lados. Eso no. Y probablemente alguien lo vio en YouTube o algo así. Y nunca sería que llegó alguien del Wagner Group a soltar las banderas para justificarse. El problema es que uno de los ministros de Haití llegó y viajó a Moscú y todo. Sí, pero te
sea, esos son coincidencias. Está yéndote por el rabbit hole. Entonces, ¿el Wagner Group está metido en estos golpes de Estado en África ahora? En algunos sí. Específicamente en el de Níger, dicho por Estados Unidos, que la propia inteligencia de Estados Unidos, o sea, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, mencionó que ellos no tenían por lo menos ningún tipo de indicación de que ellos hubieran participado directamente. Eso no quiere decir que ellos no se estén beneficiando, claro que se benefician, porque cada vez que tú logras sacar a Francia o expulsar a Francia de alguna región de África, pues estás expulsando a Occidente también y estás ganando tu influencia. Uh-huh. Ese vacío de poder lo llenas tú. Entonces ellos sí se benefician de eso, pero ellos no provocaron directamente el golpe. Okay. En otras regiones, como quizás en el de Burkina Faso o el de Mali, sí, ahí puede ser más probable. ¿Y tú crees que de lo que tú estás viendo en todas las fuentes que tú sigues, ¿es esto algo que es una vaina africana o esto se puede convertir en otro proxy como se ha convertido Ucrania ahora mismo? Pudiera ser, porque lo que tú me acabas de mencionar de que el presidente de Nigeria estaba haciendo esta solicitud a su parlamento, a su órgano legislativo para pedir los poderes de guerra, que no era específicamente para Nigeria solamente. Es lo que se llama una entidad que se llama el ECOWAS, que es una organización, la Organización Económica de Estados de África Oriental, que agrupa a todos los países de esa región. El OEA de ellos. Algo parecido, exacto. Y ahí el principal, el caballo grande es Nigeria. Nigeria es el que decide, porque primero es la potencia más grande, la que tiene mayor despliegue militar y es la más rica dentro de todos los países en esa región. Ellos ya habían anunciado que, dadas las circunstancias del golpe, si dieron un ultimátum. Si de aquí al domingo, si no me equivoco, se cumplen los 7 días. Si de aquí al domingo la Junta militar no abandona el poder y entrega y libera al presidente, que está preso, retenido en el Palacio Presidencial, aparentemente. ¿Y lo han visto vivo? En los últimos días no, pero... Típicamente no dura. Sí. Pero ellos dicen que sí, que todavía está vivo. Pues, si no sucede eso, pues que ellos iban a intervenir militarmente. Pero hay un problema. Cuando la ECOWAS dice esto, hay 2 países que pertenecen a la ECOWAS, 3, que tienen golpes militares, conjuntas militares ahora mismo, que son Burkina Faso, Guinea y Mali. Y de esos 3 países, 2 dijeron, si tú invades Níger, nosotros vamos a ir a la guerra contra... Nos estás declarando la guerra a nosotros. Porque tienen miedo de que empiecen en Níger. Si empiezas en Níger, me van a hacer... Si se lo hacen a Níger, me lo van a hacer a mí también. Ok. Entonces, ahí, alegadamente, en aquellos momentos, la ECOWAS, como quien dice, bajó las revoluciones y dijeron que no, que la opción militar era la última opción, que querían agotar primero las opciones diplomáticas. Pero lo que sucede es que lo que se entiende es que todo esto tiene que ver, estos países no están haciendo eso por sí solos, sino que se entiende que Occidente los está impulsando, sobre todo Francia. Okay. Porque Francia no va a querer intervenir directamente porque se ve feo tú entrar en tu propia antigua colonia. Francia son sneaky fuckers. Y entonces Macron lleva como 3 años, como 2 años que está haciendo unos tours por África, diciéndole a todos los países africanos, mira, ya vamos a olvidarnos lo que pasó en el pasado, ya no somos los franceses de antes, vamos a empezar de cero. Incluso cambió la moneda, le dijo, mira, para que tú veas, ya la moneda de ustedes ya no va a ser el franco CFA, que era la moneda que utilizaban ellos, que básicamente la controlaba Francia. Sí. Y estaban obligados a depositar el 50% de sus reservas en el Banco Central de Francia. O sea, y no, ya esto vamos a cambiar porque no somos los mismos de antes. Nosotros queremos ser socios y queremos ser aliados. Y Francia realmente, en el caso de Níger, sí tiene mucho que perder. Primero porque Níger era, como quien dice, el principal aliado que ellos tenían en la región en esta guerra contra el islamismo, que aunque es algo que afecta a África directamente, pero tiene una repercusión bien grande en Europa y sobre todo en Francia, porque esto lo que hace es que mientras más se expande el yihadismo y esta violencia, lo que hace es que aumenta la tasa de inmigrantes ilegales y refugiados que tratan de llegar a Europa. Y entonces, por eso es que la Unión Europea se ve preocupada, porque en la medida en que se forma un caos, lo que pasó cuando explotó la guerra en Siria, ¿qué pasó? Que hubo un gran auge de inmigrantes y de refugiados que pudieron ser aguantados en el área de Turquía.
Pero en el área en el caso de África, lo que pasa es que empiezan a coger los barcos, empiezan a tratar de llegar, se hunden los barcos, tratan de llegar a Italia, a Francia, a todos estos países, y tienen ese problema. Entonces, por eso es que le preocupa a Europa. Pero a Francia también le preocupa porque Níger es uno de los principales productores, uno de los principales exportadores de uranio. Y no sé si sabías, pero el 70% de la producción energética de Francia es nuclear. Y ellos dependen, ya no tanto, porque en el 2021 cambiaron las cosas. Antes el principal suplidor de uranio era Níger, ahora es Kazajistán. Pero como quiera, o sea, Francia recibe cerca del 35% del uranio que ellos reciben, se lo compran a Níger. Y ahora mismo, con todo este revolú, pues... De hecho, la Junta... prohibió esa dictadura, creo que vi una noticia que decía que iban a prohibir la exportación de uranio a Francia. Sí. Eso es una medida para renegociar precios y todo lo demás. Eso no va a durar mucho porque ellos necesitan el ingreso. Ellos necesitan más de Francia de lo que Francia, porque Francia puede conseguir otras personas otras fuentes para comprar el uranio, pero el volumen que le compra Francia es bien difícil para Níger conseguir un cliente que les compre tanto. ¿Y qué tú crees que puede ser el desenlace más probable de todo esto? Todo depende de ahora mismo de quién piensa ser, porque esto es un montón de un grupo de güeyes machos en una misma olla. Ok. Porque, por ejemplo, en Níger tú tienes el general que está ahora, como quien dice, como jefe de Estado. Ahí tienes es un general, una persona que tiene como 60 años. Ya es más maduro, tiene mucha experiencia y todo lo demás. Pero en Burkina Faso y en Mali, los que están dirigiendo el país no eran generales, los que dieron el golpe fueron capitanes. O sea, en Mali tú tienes alegadamente el jefe de Estado más joven del mundo, que tiene creo que 29 o 30 años. Stud, ok. Y entonces, en ese sentido, tienes algunos que son más cascos volados, otros que son más inteligentes. Nigeria yo creo que está pidiendo esta autorización, pero no creo que esté... Es preventiva. Preventiva o como una manera de mostrar algún tipo de presión a la Junta en Níger para que vieran que están hablando en serio. Pero de eso a que haya un despliegue, no es que lo puedo descartar, porque no se puede descartar, pero yo creo que tendría que pasar muchas cosas. Y todavía no han habido una serie de eventos determinantes que como que sea el point of no return. Y en estos lugares donde ha habido los golpes de Estado, ¿han estado ocurriendo, o sea, es golpe, pero se acabó el disturbio, o es golpe y guerra civil? Todo depende. En Sudán tienen ahora más o menos una especie de guerra civil, pero es porque dos facciones del mismo gobierno están... hay un ejército y hay un ejército paralelo que es una milicia armada, que antes estaba con el ejército y ahora está contra el ejército. Pues ahí tienes una especie de guerra civil. Pero, por ejemplo, en los demás países que ha habido ahora mismo, y aquí mismo en Níger la mayoría de la población, no puedo decir que toda, pero la mayoría de la población ha salido a las calles, por lo menos a demostrar apoyo a los golpistas. Del golpista. Sí. Eso es lo que se ve en las imágenes cuando tú puedes ver, y los medios no lo esconden. O sea, dicen, estas son las imágenes de la población. Porque la realidad es que el sentimiento antifrancés en toda esa región es bien grande. Uh-huh. Y parte de lo que ellos ven con el golpe también es como que también estamos expulsando a los franceses. Y ese sentimiento antifrancés sí viene, ahí sí hay una influencia de Rusia, porque Rusia ha sabido trabajar muy bien la propaganda y este tipo de guerra híbrida para desarrollar este tipo de sentimiento en la población. Y si tienen Facebook, se chavaron. Sí, y ellos incluso, estaba viendo un reportaje que incluso en Níger había como un influencer bastante conocido que todo lo que apelaba era en contra de Francia, incluso a favor de Rusia, y es porque aparentemente está siendo financiado obviamente por Rusia. Entonces, tú sabes que en la ciencia política clásica, ¿verdad? Está lo que dicen la rueda de los sistemas, uh-huh. Que es que todo sistema empieza primero con un rey. Eso se degenera en una tiranía que entonces que se restituye como una aristocracia. La aristocracia se degenera en una oligarquía. La oligarquía se restituye con democracia se degenera en anarquía,
Y entonces la manera que se remedia es con un nuevo rey o figura individual, un soberano individual que restablece orden, ¿verdad? Pero entonces ahí como parte de esa teoría es lo que le dicen una parte de la regla de hierro de toda la oligarquía, que es que todos los sistemas en realidad no están siguiendo esos modelos, que todo sistema eventualmente se convierte en una oligarquía. Y lo que ocurre es que vas a tener alguien de la oligarquía que está o molesto o en pelea abierta con los demás oligarcas y procura el apoyo público para comer la nola a todos sus oponentes en la oligarquía y se establece como entonces como el rey o el tirano o el dictador, lo que tú quieras. O sea, estoy diciéndolo sin ningún tipo de caracterización moral. Y eso como que sigue un poco las líneas, ¿verdad? Los golpistas, que la razón que se hacen unas juntas militares para que nadie sepa quién debe el que manda. Exacto. O sea, es para esconderlo. Sí, el que está al frente no es necesariamente el que está mandando. Y esa junta probablemente se revela contra otro oligarca y lo hace con apoyo público. Sí. Qué interesante que tú lo ves a vivo y a todo color. ¿Esto está de alguna manera relacionado a lo que está pasando en Sudáfrica? ¿O son dos fenómenos totalmente aislados? Completamente diferentes, aunque Sudáfrica tiene... Sí, podemos encontrar que sea un hilo conector, es que Sudáfrica tiene una gran influencia de Rusia. Por eso te pregunto, porque está este fin de semana, o esta semana, salieron unos videos de estos rallies de un partido en África, el EFF, y el jefe, o sea, un rally, que tú lo veías eso, y yo me asusté viendo el rally. O sea, eso se veía intenso, como los de Hernández Colón y Romero. Vamos a llenar el gran bison de gente gritando lo que era. Y el tipo uno decía, "We are Putin". Y yo, ¿qué diablo tiene que ver Putin en Sudáfrica? Sí, porque Sudáfrica es miembro del grupo de los BRICS, que es este grupo alterno al G7 que creó, ellos lo llaman el sur global, aunque está China y Rusia que no son del sur, pero son que lo componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de ahí vienen las siglas. Y que ellos lo que siempre han tratado de proponer es como que un sistema alterno económico, crearon su propio banco alterno que está en China, con sede en China, y ahora la presidenta es la antigua presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es la presidenta de ese banco. Anda, pa'l carajo. Y todo es todo en esa línea. Pues es que tú ves a Lula, que está bien envuelto con todo ese tipo de cosas. Pues Sudáfrica pertenece al grupo de los BRICS. Y obviamente todo este grupo, que es lo que ellos llaman el sur global, pues dicen que pretenden presentar un mundo multipolar, pero ese mundo multipolar es alineado con las posturas de Rusia y de China mayormente. Okay. Y entonces, pues en ese sentido tú siempre vas a ver que Sudáfrica es uno de los países, además de que África en general es bien receptivo al mensaje en favor de la propaganda de Rusia e incluso la propaganda de China. Igual que grandes regiones de Asia. Nosotros acá lo que recibimos es lo que vemos, por ejemplo, en el aspecto de la guerra de Ucrania, lo que vemos es cómo se recibe en Estados Unidos y en la mayor parte de Europa. Pero si nos vamos a nivel poblacional, tú le preguntas, tú vas a la India, tú vas a China, el discurso, la narrativa es muy diferente. Sí, es verdad, es verdad. Y en África pasa lo mismo. Así que si nosotros fuéramos a analizar por nivel de población mundial, probablemente la mayoría de la población mundial estaría más inclinada hacia el lado o por lo menos neutral. Exacto. Hay unos videos, no sé si tú has visto estos videos fascinantes de entrevistas que le han hecho a diferentes ministros del gobierno de India en medios occidentales, ¿verdad? En medios europeos mayormente. Y en la afiliada de CNN, donde le están tratando de poner presión a estos ministros para que hablen mal de Rusia. Y tú ves que estos ministros siguen diciendo, y by the way, o sea, tipos que unos ministros que se sientan y emiten calor e inteligencia. Los tipos están altamente, se nota que están ridículamente educados y son ridículamente sofisticados. Y tú los ves bailando con los reporteros, pero hubo uno que se le soltó que le dijo, yo no voy a hablar mal de Rusia, este no es mi problema, paren de hacerme la pregunta, ¿verdad? Parafraseando, lo pueden buscar en YouTube. Y en la línea que tú dices,
India tiene esta postura, ha asumido como que esta postura de decir, bueno, o sea, sí, nosotros estamos cool con el liberalismo económico, con el mundo globalizado, le estamos sacando hasta el ñu en términos de dinero, pero si lo que me están tratando de decir es que yo me tengo que adaptar culturalmente al mundo occidental, europeo, norteamericano, no. Y lo dicen abiertamente. Y ahí es que entonces establecen esta línea con Rusia, que tiene esta visión más de... No sé si tú has leído a Dugin, Sí. el filósofo el filósofo Dugin en Rusia, que es un tipo bastante problemático, pero él tiene escritos dirigidos a India, de cómo India es una gran civilización, etc. Sí, y más allá de eso, incluso desde el punto de vista económico, India es uno de los que más se ha beneficiado de la guerra, porque en toda esta guerra India no ha adoptado las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea, las sanciones económicas. Entonces lo que normalmente hace India es que India le compra el petróleo a precio de pescado bombao. Y lo revende. Se lo revende a Europa a unos precios más altos. O sea, es verdad que esto está brutal, mano. Y a unos niveles que... ¿Quieres más hielo? Sí, por favor. A unos niveles que, si yo me dejo ver por muchos de los análisis económicos que dicen que a pesar de lo que se pensaba, la economía rusa sí ha sido afectada, pero tampoco ha salido tan afectada como pensaban la mayoría de los analistas. Si yo me dejo llevar por eso, pues yo tengo que pensar que también, que si Rusia no se ha afectado tanto, quiere decir que India se ha beneficiado mucho más. Oye, no lo había pensado, es un buen punto. Y ahora que tocamos ese tema, ¿estás al día con lo que está pasando en Ucrania? Porque te tengo que decir que yo no. Bueno, sí. Leí unos artículos y lo tengo que admitir, seguir estas cosas es difícil. O sea, seguir la noticia de aquí es difícil para mí. Imagínate seguir la de otro lugar, pero lo que entendía era que aparentemente a los ucranianos no les está yendo pichi en términos de una contraofensiva o algunos movimientos que se están haciendo ahora y hay unos problemas. Bueno, hay varias señales que indican eso. Una de las cosas lo que sucede es que... Ponos la tabla de risk en la mesa. Se supone que a partir de junio, julio, comenzaba... Algunos dicen que a finales de mayo comenzó la llamada contraofensiva, que era algo que se llevaban meses anunciando. ¿Qué era la contraofensiva? Pues se supone que era una ofensiva que iba a tomar Ucrania para recuperar la mayoría de los territorios que habían perdido en la primera parte de la guerra. La mejor etapa de Ucrania en la guerra se dio el año pasado a partir de septiembre, finales de agosto, comienzo de septiembre, como hasta diciembre por ahí, que fue donde lograron los mayores avances, recuperar el mayor territorio, ganar el mayor territorio. ¿Qué sucede? Durante todo ese periodo llegó el invierno, que empezó como a diciembre, enero, febrero, toda esa época, y en esa época todo se paralizó, básicamente porque ese tipo de guerra que se está peleando ahí es una guerra bien poco convencional para lo que se ve en estos tiempos, que es una guerra más electrónica, y están peleando un tipo de guerra de trinchera, como si fuera la Segunda Guerra Mundial. La primera. O la primera, exactamente. Y en ese sentido, eso es bien poco convencional. Eso también tiene un factor, que es otra cosa que salió en las noticias, que se han quejado mucho los ucranianos de que no les está llegando suficientes municiones. Lo que pasa es que es verdad, porque salió un artículo donde el Pentágono estaba reestimando todas sus necesidades de municiones de darse cualquier tipo de guerra entre Estados Unidos y China o cualquier otra fuerza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que el nivel de lo que ellos están gastando en municiones no es para el tipo de guerra que los países, las potencias están preparadas. Estados Unidos sí tiene su industria armamentística, tiene unos niveles de producir municiones, pero tiene otros niveles para producir otro tipo de armamento mucho más sofisticado que es lo que ellos utilizan. Entonces, Ucrania, que es cierto, porque si yo me dejo llevar a veces por videos que yo veo, la otra vez yo estaba viendo un video de unos ucranianos que pararon a unos rusos en un blindado, y esa gente dispararon, o sea, seguían disparando y seguían gastando balas, que decían, o sea, a pesar de que había acabado todo, seguían disparando. Si yo me dejo llevar por eso, y a ese ritmo tú estás gastando las municiones, no solamente las municiones de los rifles, sino también los misiles, los morteros. ¿Qué sucede?
que Occidente, no solamente Estados Unidos, Europa, no ha tenido la capacidad industrial para poder suplir al nivel de lo que ellos están gastando. Y entonces, Ucrania está pidiendo más. Por eso es que tuviste que hace como un mes, 3 semanas atrás, Estados Unidos autorizó venderle lo que se llaman los cluster bombs a Ucrania, que son un tipo de bombas que una bomba trae muchas bombas dentro, más pequeñas. Sí. Y que la mitad explotan, la mitad se cae. Que el problema con ellas, por la cual creo que Estados Unidos, Rusia, China y ahora Ucrania son los únicos países que las tienen. Hay más de 100 países, 110 países que las prohíben. Porque cae en la bomba la munición cae sin estallar y entonces como una mina. Exactamente. Rusia la había utilizado en la guerra, al comienzo de la guerra. Sí la ha utilizado, así que tampoco es como que Rusia no lo hubiera utilizado. El problema es que Estados Unidos, cuando Rusia la utilizó, empezó a condenar que eso era inhumano, que eso era violación de toda la ley, y terminó brindándoselas ahora a Ucrania. Porque en defensa, chico. Exacto. No fue un uso ofensivo. Exactamente, sí. Y además de que, porque realmente no le están supliendo la misma cantidad de armamento. Entonces, lo que sucede es que la contraofensiva, yo se lo mencioné a Beto me preguntó que cuando estuve en el podcast del que cómo se iba a saber cuál era el éxito que se supone que iba a tener la contraofensiva. Y dije, bueno, más allá, o sea, cualquier cosa que no sea que Ucrania pueda romper el puente de tierra que creó Rusia, que conecta a la península de Crimea con la región del Donbass y por ende con la frontera rusa, si no pueden romper ese corredor, ese puente de terreno, ese corredor de terreno, interrumpirlo, realmente la contraofensiva fue un fracaso. Porque eso es lo menos que se espera que ellos hagan. ¿Qué sucede? Que en términos... Yo no puedo decir que Ucrania está demasiado mal. Lo que pasa es que las expectativas que se vendieron eran demasiado altas. Eso. Y ese ha sido el problema, porque el problema es que esta guerra ha sido demasiado mediatizada. Y en un comienzo... O sea, eso me recuerda a el general que dirigió Desert Storm en Irak en los 90, Schwarzkopf. Uh-huh. Norman Schwarzkopf. Ok. Hay una entrevista que a él le hacen que es lo que a él le preocupa como resultado de Desert Storm. Y él dice, y bueno, de la palabra genuinamente profética, yo creo, que él tiene miedo que se haya creado la impresión de que las guerras se van a pelear y ganar sin la pérdida de vida humana al nivel de una guerra. Uh-huh. Porque como la manera que la maquinaria propagandística de Estados Unidos en Desert Storm fue tan exitosa, básicamente todo el mundo, o sea, creo que hubo como 100 muertes y mitad eran accidentes, no eran... Uh-huh. Que él estaba preocupado de que se creara esa concepción que creo que lo probó el case study de confirmando fue Afganistán e Irak, ¿verdad? Que hasta cierto punto creo que Estados Unidos entra pensando que iba a ser Desert Storm y que no iban a haber muerte. Y entonces vende esta expectativa, la gente se acostumbra a verlo por televisión y se pierde la contabilidad de la tragedia humana involucrada. Eso es lo que sucede. En este caso, sobre todo, se ha mediatizado mucho por los medios, las redes sociales. Se ha dado este fenómeno de que hay muchos bloggers, mayormente del lado ucraniano, que son los que mayormente han estado transmitiendo todo. Y todo se resalta, como que, mira, explotamos esto, explotamos lo otro. ¿Qué pasa? Que esas expectativas van creciendo. Ucrania también depende de ciertas expectativas porque Ucrania está peleando una guerra en la que todos se lo donan. O sea, todo es dinero que me donan y armamento que me donan. Y yo tengo que mostrar resultados. Y sus funcionarios todos están siendo... O sea, ahora mismo, para todos los efectos prácticos, el gobierno ucraniano es una provincia del gobierno federal. Porque el gobierno federal le paga los sueldos y todo. Exactamente. Entonces, tú ves... Por eso es que tú ves que Zelensky no se quita la fatiga ni siquiera. Pobrecito. Porque sus asesores lo tienen... Es un show de relaciones públicas que tú tienes que vender, de que tú estás constantemente todo el tiempo en batalla, en guerra bajo presión. ¿Tú te imaginas ver de momento una imagen de Zelensky en un traje de $5,000?
una corbata de 500. Cuando fue en el Congreso, él fue con la fatiga igual. Es que no puede verse de otra manera. Es como... Es la misma vaina que hizo Fidel. Bueno, no estoy comparando. Lo que quiero decir es que Fidel nunca se quitó la maldita fatiga. Sí, porque él estaba en la revolución constantemente 24/7. Exacto. Él cuando se ponía un suit, cuando estaba afuera, y ya viejo, se ponía un jumpsuit de Adidas. O sea, era... A ti, una pregunta. Cuando tú haces toda esta investigación y eso, y te empapas de los temas, ¿no te preocupa? O sea, ¿tienes conciencia del alto nivel de propaganda de todos los lados que estás enfrentando? Porque te voy a dar un ejemplo que me pasa a mí en los programas a veces me piden que hable de Bukele en El Salvador. El proyecto y yo digo, mira, es que es bien complicado hablar de algo donde toda la información que estamos recibiendo o son hit jobs de prensa o son los videos de él en Instagram. O sea, aquí no hay como que... No creo que estamos totalmente expuestos a probar. Creo que en Ucrania lo mismo. En Ucrania pasa mucho. ¿Y o sea, qué filtro tú te pones para tratar de minimizarlo? Si te soy sincero, te voy a ser honesto. Yo tengo... En mi Twitter yo tengo diferentes, yo creo, listas. Y yo tengo una... ¿Cómo que lista? Hay una que se llama lista que tú puedes seleccionar, como crear un timeline. Como un server. Exacto. De solamente, ni siquiera los tienes que seguir, simplemente los puedes añadir como a la lista y eso es lo que tú vas a ver. Yo tengo... Yo tengo que hacer eso. Sí, te enseño ahora mismo. Yo tengo una lista que es prorruso. Completamente prorruso. Con tuiteros prorrusos, medios de Sputnik, RT y sus periodistas y todo. Y influencers o comunicadores prorrusos, para más o menos escuchar también su punto de vista. También tengo uno que tiene diferentes analistas, aunque siempre va a haber una inclinación, porque hay una inclinación bien pro occidental. Y también tengo que mirar, yo siempre le trato de mirar quién es la persona que está hablando. Correcto. Porque a veces sí hay fulano es catedrático de Oxford en estudios rusos, pero cuando tú vienes a ver, el tipo es un exiliado, o sea, siempre va a tener un tipo de mensaje, que un resentimiento, hay un bias que va más allá y se ve incluso en los análisis. Cuando pasó lo del golpe, el alegado golpe, el intento de golpe de Prigozhin, ahí yo me di cuenta. Este fue el golpe de Rusia del Wagner. Exacto. Yo di hace como un mes. Ahí yo fui como que depurando un poco, porque me di cuenta de algunos que aunque dependiendo de cómo iban manejando la información y dando su análisis, yo sabía quién era más objetivo y más serio, a pesar de que tuviera unas posiciones más acá, porque había unos que se mandaron. No, este es el final, esto se acabó, esto es un desastre para Putin. Incluso yo con el pasar de las semanas y de los meses, todavía yo no tengo claro qué pasó ahí. ¿No has visto alguna fuente que digan que en verdad todo esto fue orquestado por el mismo Putin con Wagner? Yo sigo a una analista geopolítica de un think tank que está en Suiza. Porque yo creo que un par de gente se tiraron al medio bien duro con eso. Que es rusa. Y esa es la única que yo he visto que la mayoría de sus análisis desde el comienzo han ido más o menos con lo que ha ido pasando. Ella desde un comienzo dijo, esto no es un golpe contra Rusia, esto es contra Putin. Esto es una pelea interna entre las élites. Ella decía, existen dos tipos de élites, el grupo de San Petersburgo y el grupo de Moscú. Y los dividió y conocía. Y son los que giran alrededor. Entonces él decía que Putin no es un emperador, él es un primo entre pares. Y el trabajo de él es capo di tutti capi. Exacto, es mantener el balance entre todos estos grupos, que a él le gusta eso, que se maten entre ellos mismos, y él ser la especie de árbitro. Okay. Y entonces hay un grupo que son más los tecnócratas y los magnates, que son los que están más en contra de la guerra porque son los que están perdiendo más dinero. Uh-huh. La mayoría de los oligarcas, los tecnócratas. Entonces está este otro grupo que son los más nacionalistas, al que pertenece Prigozhin, que son los que son bien críticos de la guerra. Porque el problema de Prigozhin no era porque no quiere la guerra. Su problema es porque él entiende que la guerra y su problema no era con Putin, era con Shoigu, el ministro de Defensa, y con el Gerasimov, que es
el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y él piensa que la guerra se está peleando demasiado suave. Exacto. Que tiene que ser más duro. Exacto. Y él es del grupo de los nacionalistas que son más... por eso es que yo me reía cuando yo veía que estaban aprobando y que a ver si Prigozhin da el golpe de Estado. O sea, estás pidiendo el golpe de Estado a un tipo que en su momento dijo que si había que utilizar bombas nucleares tácticas en Ucrania para acabar la guerra, había que hacerlo con tal de acabar y demostrarle a Occidente que Rusia se respeta. Pues es esa línea. Y entonces, él, a Prigozhin más que nada, lo que yo leía de esta analista y decía, él puede ser que en su comienzo, como pasa en todos estos golpes, él tiró un pie al bote, se fue adelante a ver quién lo respaldaba. Pero según él iba llegando a Moscú, veía como que nadie había salido a respaldarme. Uh-huh. Y al final, cuando él llegó a Moscú, que dio la vuelta y todo lo demás, es porque nadie lo apoyó. Y entonces, realmente, tú veías que se había dado una orden de que lo dejaran pasar, porque no era que había combates, era que su gente iban llegando hasta allá. Y eso es una orden que se había dado para que el ejército no le impidiera el paso, para evitar también el baño de sangre. Uh-huh. Y al final, yo no creo lo que creen algunos, que algunos dijeron que esto fue una estratagema creada para mover al grupo Wagner hacia Bielorrusia e iniciar una invasión por el norte a Ucrania. Porque tú puedes hacer eso sin tener que llegar a... Sí, hay maneras menos teatrales para hacerlo. Exacto. Pero al final parece que se dieron una serie de escenarios donde Putin también aprovechó la situación de lo que pasó, que es lo que ha hecho en estas últimas semanas, para establecer una purga. Porque él ha ido purgando a todos los que demostraron cierta simpatía a la rebelión. Ha ido tumbando generales y líderes y ha ido destituyendo. Yo no creo que no es cuestión de una pulga, es que pues, ha habido muchos incidentes donde personas accidentalmente se caen por una ventana después de pegarse 5 tiros en el pecho ellos mismos. ¿Sabrás algo? Yo que voy a aprovechar esto para aclarar algo que la gente tiene un concepto bien erróneo sobre eso. Sí, en Rusia pasan muchos accidentes de esta manera. Las ventanas rusas son las ventanas más peligrosas del mundo. Pero no todos estos accidentes son orquestados desde el Kremlin. Son más abajo. Es una cultura que existe no sé si nunca has visto la serie de Jack Ryan. No. Es bien buena porque está basada en las novelas de Jack Ryan. Está en Amazon. Sí. Exacto. No, yo sé que está ahí, nunca la he visto. El Season 3 tiene que ver todo con Rusia. Incluso salió el año pasado y ellos lo prepararon antes de la invasión de Rusia. No. Y tiene unas similitudes bien grandes con la invasión de Rusia. Eso es freaky. Sí, el mismo... Es que estaban preparando a todo el mundo para eso. Y el mismo... los libretos los escribían 5 minutos antes. El mismo actor, se me fue el nombre ahora, que es el que hace de Jim en The Office. El que hace de... Pues el que hace de Jack Ryan. Es un nombre griego, ¿verdad? Sí, exacto. John Krasinski. Él dijo... Yo quiero aclarar algo. Nosotros no sabíamos. Esto está hecho desde hace... Cuando salió... Embuste. Él dijo, esto está hecho de hace más de 8 o 9 meses. Embuste. Pero tuvieron que haberlo adaptado. Claro. El punto es que en una de las escenas sale un ruso que él está trabajando. Él explica algo. En Rusia, cuando tú llegas a una posición de poder, ya sea en el ejército, en el gobierno, en las empresas, tú sabes que tú estás ahí. Pero tú sabes que el costo de tu estar ahí, disfrutas tu vida, pero tú tienes que saber que el costo es que en cualquier momento va a llegar un momento en el que alguien te va a dar la puñalada, porque cuando tú llegaste ahí, tú le diste la puñalada a alguien. Ok. Y es algo... Ese modus operandi. Es una mentalidad que ellos tienen. Ellos saben que tú vas a ser destituido, que son bien pocos los que hacen una transición pacífica, porque es parte de ser... Qué horrible. Y allí eso pasa y tú te vas a dar cuenta que muchos de esos asesinatos que terminan en asesinatos, que son muertes bien... Perdón, asesinatos no son muertes bien sospechosas. Sí. Ese tipo de cosas no siempre son necesariamente dentro del Kremlin, ni de esos círculos. A veces son dentro de las mismas empresas grandes. O sea, murió tal magnate que es de tal empresa. Y todo el mundo presume que fue Putin. Y no necesariamente es así. O sea, que simplemente es la forma en la que hacen un takeover en esa empresa o la forma en la que se traspasa el poder. Yo leí un artículo de estas personas que eran propagandistas de Putin por el principio y que se fueron de Rusia. Uh-huh. Y él dice, parte del problema es que nos esforzamos tanto en convencer a todo el mundo de que Putin controlaba todo,
Que ahora la dificultad es que todo el mundo piensa que Putin lo controla todo. Sí, no, y no necesariamente, él no controla todo necesariamente. Él trata de mantener un balance entre todos esos grupos de poder que están ahí. Y hay unos grupos que sí, porque hay una serie de lo que se llama los Silovikings, que son los llamados oligarcas, pero son oligarcas que provienen directamente de la era de la Unión Soviética, del final de la Unión Soviética, que venían o del ejército o de la KGB. Uh-huh. Y esos son el grupo más cercano a Putin porque vienen con él desde esa época. Y algunos de ellos dirigen empresas tan grandes como Rosneft, que es la petrolera, la compañía petrolera rusa, pero también dirigen, son el presidente, el jefe del Consejo de Seguridad, el que dirige la FSB, que era la KGB anteriormente, el que dirige la inteligencia militar, que son el círculo cercano de él, que son los que mantiene, y muchos de estos son mucho más radicales que él. O sea, son gente que genuinamente creen que Rusia vive amenazada por Occidente, como ha vivido amenazada por el resto de Europa por los pasados siglos, y que Rusia tiene que mantener este colchón que lo separa y lo protege de Europa, que en este caso sería Ucrania y también está Bielorrusia, porque de lo contrario, la OTAN en este caso, pero Occidente lo que busca es desmantelar a Rusia. Y eso es también lo que Dugin escribe de eso. Sí. Y ellos creen genuinamente eso. Yo no estoy seguro que Putin genuinamente se crea todo eso, porque Putin de la misma manera te ha vendido la idea de que él es bien ortodoxo ruso, porque eso es parte para la cultura y él no es nada de eso. Pero fíjate, ahora, lo que tú dijiste ahorita de que él no es tanto emperador, es más capo di tutti capi, ¿verdad? Es más mafia. Tengo una amiga rusa que ella me comentó una vez que nosotros no lo percibimos, pero si tú sabes ruso y tú escuchas los discursos de Putin habla con slang de los gangsters de allí. O sea, que es como que medio... O sea, imagínate Pedro Pierluisi hablando como Arcángel. O sea, es como que sería bien freaking weird, ¿verdad? Sí. Pero que además de eso, a ese macho... O sea, Natalia Yaresco a mí me contó de que cuando ese tipo les puso el ojo a todos ellos, o sea, a veces... O sea, primero se limpió para las amistades de ella. Y segundo, de momento la gente tiene que pararle de comer. Y no sé si tú viste este documental que se hizo en Max o en HBO del que era el opositor de él, ¿cómo que se llama? Navalny. Hoy mismo lo condenaron a 19 años más de cárcel. Exacto. Que lo envenenaron y está brutal. En el documental te enseñan la llamada que le hace el tipo que lo envenenó. Ellos no comen mierda, loco. No, en ese sentido no. Y tú vas a ver que ellos es un tipo, o sea, el mensaje que tú ves ahora mismo de Putin, ellos han cambiado mucho el mensaje. Ahora el mensaje es antioccidental, pero como tú dijiste anteriormente, él apela a que Occidente está tratando de eliminar los valores que Rusia se identifica como uno de los pilares de la cultura occidental y de los valores occidentales. Es que esa es la parte cuando... De hecho, yo cuando compré Dugin lo hice compré unos libros de Dugin, lo hice al través porque yo estoy seguro que el persona que lea Dugin está en una lista de FBI. Y pues, claramente ahora va a estar en la lista, si no lo estoy ya. Pero es bien raro, hasta incluso como que los conceptos, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de países. Nosotros hablamos de Estados Unidos, Cuba. Ellos hablan de civilizaciones. Está Estados Unidos... la civilización de Estados Unidos, que básicamente Europa ha sido pervertida a ser meramente un cliente de esa civilización. Está la civilización china, está la civilización de India y está la gran civilización rusa. Y que ellos, cuando ven el mapa, donde nosotros vemos rayitas entre países, ellos no ven esas rayitas. Lo ven como todo. Lo ven como un bloque. Y entonces... Y no me acuerdo en qué programa fue que yo dije, mira, la explicación de la guerra es bien fácil. Donde nosotros vemos Ucrania, Putin ve Rusia. Donde tú ves Rusia. Y no va a parar. O sea, es parte él no ve el mismo mapa que tú y yo. Sí, no, eso es lo que ellos entienden. Exacto. E incluso, o sea, para
para Putin ellos entienden que Ucrania, el ejemplo más claro, Crimea, la península de Crimea. La península de Crimea pertenecía a Ucrania porque en 1954, cuando muere, Stalin muere en el 53, en el 54 entra Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era ucraniano, venía de la República Soviética de Ucrania. Y pues él decidió cederle a Crimea, que siempre había pertenecido a la República Socialista de Rusia, a Ucrania. En aquel momento no importaba porque todo era lo mismo. Era como decir que Isla de Cabra se la pasaste de Cataño, se la cediste a Guaynabo, que queda ahí al lado, o a Tuabaja. ¿Y la Cabra es Cataño? Y la Cabra es Cataño, ¿verdad? Yo no sé. Pues, o se la seguiste a San Juan, que está al otro lado de la No isleta. quiero meter las patas. Algo así. Alguien se va a molestar por meterle. Sí, exacto. Pues algo así. Pues en aquel momento no importaba tanto. Obviamente, una vez se desmiembra la Unión Soviética y se disuelve y todo eso, pues ahí sí es importante porque Crimea se quedó en el lado de Ucrania, en la República Independiente. Ya no era la República Socialista Soviética de Ucrania, ahora es la República Independiente de Ucrania. Y mientras fuera un estado cliente de la Federación, pues cool. Exactamente. Al segundo que dijeron, no, me gusta más para el otro lado. Incluso ellos tenían la base naval, estaba ahí, ellos le pagaban una renta a Ucrania por tener su base naval, que siempre había estado ahí. Ok. Cuando viene todo este cambio, ya desde el 2010 empiezan a haber una serie de cambios en Ucrania que se concretan con el 2014, con toda esta revolución, lo que llaman la revolución que se dio allá en aquel momento, donde para los rusos o para Rusia hubo un golpe de Estado, para Ucrania y Occidente. El Orange Revolution. Exactamente. En aquel momento, porque todo esto se dio porque precisamente el presidente era prorruso, y en aquel momento Ucrania tenía una oportunidad de entrar a la Unión Europea. Y pues a Rusia no le interesaba para nada que entrara a la Unión Europea porque Ucrania era uno de sus principales clientes y iba a perder el daño económico, iba a ser mucho mayor, sin contar que una vez entras a la Unión Europea, por ahí lo próximo que viene es la OTAN. Exacto. Entonces, él se opone, presionado por Putin, y de ahí viene toda esta revolución, que el pueblo sale a la calle, porque el pueblo, o sea, obviamente la situación económica no era la mejor, y estar aliado de Rusia versus... Más que el Departamento de Estado probablemente metió una cantidad bárbara de dinero. Siempre había, sí. ONG. Sí, siempre había. Y eso se promovió por ahí y de ahí surgió todo esto. Pues, ¿qué sucede? Que en base a todo esto va poco a poco cambiando. Por eso es que tú ves que en Ucrania, el este de Ucrania es más prorruso y el oeste es más proeuropeo. Por eso es que el Donbass, que es la región donde están ahora mismo que Rusia ha anexado, es donde están ahí. No es que no es que el 100% de la población ahí sea prorrusa, pero muchos eran de origen ruso. Se hablaba mucho el ruso en esa región y un por ciento considerable de la población era prorruso. Es como el área oeste de Puerto Rico, que es gringo. Exactamente, más o menos, básicamente sí. Básicamente así. Ya está a punto de empezar a hablar inglés nada más. Sí. ¿Tú estás siguiendo lo de Israel? Sí. Eso está fascinante. Sí. Porque ahí se está viendo el Color Revolution a todo fuete y es obvio. Y es un problema bien serio el que ellos tienen allí, que Estados Unidos está bien preocupado por la situación, porque técnicamente lo que se está proponiendo allí con la reforma judicial altera completamente el balance de poder. Pero el sistema judicial de Israel está al garete. Ellos es que no tienen constitución. Ellos tienen, para que los que no han seguido, básicamente en un momento el Tribunal Supremo de Israel, el equivalente del Tribunal Supremo de Israel decidió que no solamente ellos son una rama independiente, sino de que ellos nombran sus propios sustitutos y ellos adoptaron este concepto de reasonableness para revisar leyes, ¿verdad? Sí, porque no tienen una constitución en sí, que una guía, Así un que marco. ellos adoptaron este concepto del common law británico de reasonableness, que en Puerto Rico y en Estados Unidos estamos acostumbrados que puede pasar una ley, la puede firmar el gobernador o el presidente, pero el Tribunal Supremo la lee y dice, es que es inconsistente con la Constitución o con esta otra jurisprudencia constitucional, así que pues sorry, es nula. Esta gente dice, no, como no tiene una Constitución contra la cual leer, ellos dicen, es que no me parece razonable. Es como que no es prudente.
y te tumban la ley sin ningún tipo, y no estoy diciendo que no tengan ningún tipo de argumentación, que no tengan una tradición jurídica, y vamos a ver claro, o sea, la cultura judía, si algo tiene, es tradición jurídica, ¿verdad? Por su trasfondo rabínico y por el trasfondo sumamente legalista de los fundadores originales de Israel, que dentro del grupo de fundadores de Israel, pero está medio fuerte, que de momento un tribunal que se autoperpetúa, que escoge sus propios sustitutos, que establezca un criterio como ese, entonces eso niega hasta cierto punto la capacidad de tu reformar un mandato, llevar a cabo una reforma con un mandato democrático, porque tienes este tribunal que no puede de alguna manera afectar de ninguna manera, que dice esto es irrazonable. Y si nosotros adaptáramos eso en Puerto Rico o en Estados Unidos a nivel ya más global, componiendo a nivel federal y los diferentes estados, o sea, la gente se volvería loca. O sea, en Estados Unidos hay una pelea con tribunales activistas y hay una pelea ahora con la mayoría conservadora. Imagínate si no tendrían que aludir a nada excepto su propia consideración de lo que es razonable. Sería un desmadre. Y están allí a galleta limpia. Eso es uno de los puntos principales de la reforma, que establece que se va a crear se crea un panel que es el que va a designar los nuevos jueces, y la composición del panel es lo que había cierta controversia, porque entendían que el Ejecutivo tenía control completo iba a tener una mayoría dentro del panel, pero es lo que tú dices, o sea, anteriormente no lo nombraba el Ejecutivo, o sea, ellos mismos se autonombraban. Y que nosotros, o sea, imagínate, o sea, cuando en el 2009 Luis Fortuño nombra a la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico, hay gente que no ha pasado esa página todavía. Igual con lo que pasó con Trump cuando nombra el nuevo tribunal. O sea, hay gente que no ha pasado. Y dentro de todo eso hay cierta limitación. Imagínate que no puede haber ninguna, y esta gente ahora trata de reimponerla, de imponer una limitación, que el objetivo claramente es cambiar el balance ideológico de la Corte para que sea más conservador o más amigable al partido que está en el poder. Crazy. Especialmente considerando que eso es ahí ya Yo entiendo que el problema principal con todo esto, que yo creo que es lo que ha causado más resistencia allá en Israel, es precisamente el tipo de gobierno que tienen ahora mismo. Pero hay gobierno que ganó. Sí. Sí, es que todo el mundo es bien democrático hasta que el resultado que no te gustó es el que prevalece. Lo que pasa es que a mucha gente pues le afecta el hecho de que Bibi sea la persona más razonable y más... Cuando tú miras a ver todo y encuentras que Bibi es el más moderado. Bueno, sí, no, tienes razón. Cuando el ministro de Interior era un tipo que estuvo preso y no lo aceptaron en el ejército en Israel porque era tan radical que el ejército dijo, no, tú eres muy radical para estar en el ejército. Correcto, pero piénsalo de esta manera. Vamos a ponerlo de esta manera. Si la democracia es el derecho a ser escuchado, es también el derecho del que gana a que el otro se calle la boca por un periodo de tiempo limitado. O sea, es parte de las dinámicas controversiales del sistema mayoritario. Y la razón por la que están ahí es porque la oposición que se había formado contra Netanyahu anteriormente se derrumbó. Exacto. Moviéndonos a temas menos internacionales, porque quiero hablar de esto contigo. En tu cuenta, ya fuera del podcast, en tu cuenta en Twitter, tú comentas mucho. By the way, ¿cuál es la vaina que tienes con Kelleher en estos días? Es que me daba una risa porque es que... Yo no sé si está siendo sarcástico o si está siendo serio, y te quería preguntar. Parte de esto es una mezcla de ambas cosas. Habla la noticia antes que... Sí. Lo que sucede es que, según entiendo, una entidad, porque no es el Departamento de Educación como tal del Estado de Delaware. Es un non-profit de Delaware. De Delaware, que es endosado por la ACLU. Uh-huh. Pues designó a Kelleher como su directora ejecutiva. Y ha habido aquí en todo el PR, ha habido rasgaduras de... Ha habido muchas, es que yo tengo casi todo el mundo bloqueado. Sí, no, yo he leído tantas rasgaduras, se han rasgado los velos, perdón. Y tanta tipo de indignación. Y pues están indignades. Exacto. Y yo le dije, bueno, primero que nada, esto es un problema de Delaware. Es un problema de Delaware. Y como yo le dije, yo estoy seguro que cuando ya la nombraron, sabían, o sea, le hicieron un background check. O sea, no es que esto pasó. Bueno, estaba incluido en el comunicado de prensa. Exactamente.
Y ellos entendieron que independientemente de la convicción que ella puede haber tenido, que en el comunicado de prensa se explica cuánto cumplió y por qué se le acusó y por qué se terminó declarando culpable y todo lo demás. Pero a pesar de todo eso, ellos indican que, a pesar de todo eso, ellos entienden que ella es la persona indicada para esto y para esto y para establecer y para esta posición y para todo lo demás. Pues el punto es que ya la designaron. O sea, la gente le escribía como diciendo, ustedes no saben que, ustedes, hasta en inglés, escribiéndole en inglés, que ustedes no saben que ella fue convicta. Claro que lo saben. Sí. Pues el punto es que si la nombraron, o sea, primero que... No te afecta a ti. Exacto, no te afecta. Si Delaware, entonces yo fui un poquito sarcástico y dije, probablemente ellos pensaron pues que esto es una colonia y que esto, los tribunales aquí son tribunales indígenas, donde el juez aquí es un juez indígena. Y trajeron un testigo que era un mudo y un perro de testigo para eso. Y ella le dijo eso. Y ellos entendieron, es verdad, pues los delitos de colonia no cuentan, no es un delito de verdad como si fuera un delito en la estadidad. Porque es la única forma de que yo puedo visualizar. ¿Por qué es eso? ¿O que ellos entendieron? El Tribunal Federal. Sí, exacto, pero el Tribunal Federal de la Colonia no es lo mismo, porque es un jefe indio el que está de juez. Me imagino que algo así es lo que pensaron. Entonces, porque es que yo le digo, pues, es problema de Delaware. Delaware entendió que era así. Yo entiendo que alguien se sentó y un panel, una junta, un board, analizaron y dijeron, mira, tenemos este problema, ella estuvo convicta por esto. Pero a pesar de todo eso, porque alguien me dijo, ¿cuál capacidad? Yo, bueno, ellos están diciendo que tiene una capacidad que entiende, porque parece que piensan que ella no tiene ningún tipo de capacidad, que... Bueno, o sea... que no tiene educación, no tiene resumen, no tiene nada. Bueno, a mí yo siempre... obviamente, yo tuve que trabajar con ella y cuando yo estaba en la administración, y yo lo he dicho antes, ¿verdad? No, yo no era su fan número uno. De hecho, yo tenía un apodo que era Dangerous Minds por la película. Y cuando teníamos reuniones, yo ponía la canción de Julio y lo tenías que ver con Del Ricky Cincona conmigo. Yo no era fan, pero era por más cuestión de que, del modelo que yo pensaba que el modelo tenía una falla. Todavía lo pienso, pero nadie podía negar que ella estaba altamente credenciada, tenía credenciales altamente cotizados en ese mercado. Probablemente de las profesionales con más credenciales en el mundo educativo en muy buen tiempo. O sea, Aragunde y César Rey, yo sé que son personas bien reconocidas, pero no a nivel en la burocracia federal como tal. Así que ella, y aunque uno pudiera estar en desacuerdo con el modelo, pues capacidad tenía, ¿verdad? No era... Uno quizás, pues, ¿verdad? Nadie batea a 1000, pero sí, exacto. Muchos de los argumentos que yo veía que decían, no saben que ella es una criminal que vino a cerrar la escuela. Y yo, porque primero, porque nada, por eso no es la razón por la que ella fue convicta. Pero si fuera por cerrar la escuela, aquí hay par de gente que tienen que, empezando, la escuela se empezaron a cerrar en la administración de Alejandro. Ella no fue la primera que cerró una escuela en Puerto Rico. Ajá. Pero yo no la tengo que defender. Y probablemente la organización para que la designó, pues tiene una filosofía que es distinta a la educación pública, que entiendo que es una organización que más se inclina hacia las escuelas charter, y probablemente... Y con toda probabilidad, al final del día, si tú ves por lo cual ella se declara culpable... No tiene que ver. Tú lo que se robó. A ella lo que la acusaron de coger ilegalmente fue un crédito de apartamento de 12,000 trapos de pesos. O sea, ella no tenía... Ella no se acercaba... En estos días me di cuenta de que la mayoría de la gente no sabe realmente por qué fue, porque todo lo que yo hablo es que lo que he leído mucha gente hablando de que es igual a lo que hizo Víctor Fajardo, y que todos los millones de fondos públicos que ella despilfarró, los cuales se robó, y yo, ok, no fue eso realmente, pero tampoco yo voy a ponerme a defender. Claro, nadie tiene que estar defendiendo a otra gente. Todo el mundo es adulto, y en Twitter es con Twitter. Lo que te iba a preguntar, Batman. Tú y yo compartimos un amor por Batman, pero yo quiero saber cuál es tu amor por Batman. Bueno, es mi superhéroe favorito. Ok. Sí, comenzando por eso. ¿Cómics o película? En ambos medios. Y también animados. Y también en películas animadas. Y no solamente Batman es mi superhéroe favorito, pero DC Comics en general. Incluso en mi vida,
No sé, siempre me ha gustado, la considero mucho mejor que Marvel. Okay. Que Marvel, por lo menos desde el punto de vista en cómics. En Twitter, en mi bio, siempre va a aparecer historiador de DC Comics. O sea, porque me puedes hacer varias preguntas respecto a los cómics, ni siquiera hacer las películas de las cómics, muchas de las ya te las voy a poder contestar. Y pues en ese sentido, pues sí, Batman es mi superhéroe favorito. Podría decir que por muchas razones. Primero, porque es el que no tiene poderes, o sea, realmente es el en cero. el mundo del superhéroe. Exacto. Bueno, tiene un gran poder, ser billonario. Es como dijo Ben Affleck, ese cuando le preguntó, cuando Ezra Miller en Justice League le pregunta, ¿y cuál es tu superpoder? Perdón, ¿cuál es tu superpoder? En billonario. El dinero, tengo dinero. Fíjate, a mí me encanta esto tiene que ver con los estudios míos en literatura y filosofía y eso, pero yo encontraba que Batman es en el modelo de Jung, del arquetipo, está el Shadow, ¿verdad? El Shadow es... La sombra. Y Batman es un poquito de eso. Hay un cómic específico de Batman que trata sobre eso. ¿Sí? Sí. Ok, pues entonces tiene ese elemento, pero lo que encuentro interesante de Batman es que como metáfora sociopolítica, él representa dos figuras que yo creo que la sociedad capitalista, democrática, liberal, occidental tiene problemas internalizando y Batman es una manifestación de ese problema. Como cuando se pone el uniforme y sale a partirle la cara a todo el mundo, representa un impulso autoritario. Batman no tiene un tribunal. Batman no tiene corte apelativa. Si Batman decide que te va a partir la cara, te va a partir la cara y va a poner orden como él decida que lo tiene que poner. Y supuestamente tiene una regla, pero hay cómics donde decide romper la regla, ¿verdad? De matar o no matar a la gente. Y al principio mataba a gente feliz de la vida. Sí, eso en los primeros sí. Segundo, Bruce Wayne como billonario. Es la élite burgués de los 1800 al principio del 1900 que la sociedad liberal democrática capitalista, aunque los entiende que existen, ¿verdad? Los Robert Barons, los Tech Giants de ahora, etcétera, tiene un problema de cuál es su desempeño en la sociedad. Así que en ese sentido es como un arquetipo de cuál es el billonario bueno. Es el billonario bueno aquel que tiene todo este dinero, pero es un filántropo, es un tipo bien culto, tipo bien elegante, bien educado, blanco, que da la apariencia no solamente de tener su dinero y de ser un profesional, pero de que lo vive hacia su ciudad. Y después por la noche, ese mismo billonario filantrópico se pone una máscara y le parte la cara a medio mundo. Y eso tienes el elemento de la élite, de cuál es la élite ideal que quisieras ver, y ese instinto autoritario de que sí, yo sé que tenemos due process, pero o sea, de verdad tenemos que hacer tanto papeleo para partirle la cara a 3 hijos de la gran madre. Yo lo encuentro tan fascinante y creo que quien mejor lo ilustró fue Nolan. En las películas del Dark Knight con Christian Bale, que Nolan, si no han visto Oppenheimer, su película más reciente, donde es expreso esa dicotomía cuando tiene a Batman surgiendo como el dictador, el Cincinnatus en la primera, que pelea contra los Invading Hordes de Ra's al Ghul. En la segunda, cuando creó el monitor para poder usar los celulares para ver dónde estaba todo el mundo, que el mismo ayudante de él le dice, sí, es demasiado poder. Y él lo destruye, ¿verdad? En los cómics, él llega más allá aún. Él crea lo que se llama Brother Eye, que es una inteligencia artificial que monitorea todo el planeta al mismo tiempo y está desde allá en un satélite en la órbita. Exacto. Y entonces, se sale de control. Y él después de eso se da cuenta de que no puede hacer eso porque técnicamente la inteligencia se sale de control y la inteligencia le había pasado, porque el que conoce a Batman sabe que en los cómics él tiene un plan de contingencia para cada uno de los miembros de la Justice League. Si se van rebeldes. Exactamente. Y son sus amigos. O sea, tiene un plan de contingencia. Hay un cómic que se llama Torre de Babel, que es eso mismo, que es que Ra's al Ghul le roba a él su plan de contingencia y lo ataca. Y hay una película animada que se llama Justice League Doom, que está en HBO Max, que es precisamente eso. Toda la Liga de la Justicia está siendo atacada, incluyendo a Batman, y es porque le robaron su plan de contingencia. Y cuando él cae, él se da cuenta, y al final se dan cuenta porque él
escucha, le está pasando esto, a Superman le pegaron una bala de kriptonita, a Wonder Woman le infectaron con un virus que ella básicamente está viendo todo lo que ve son enemigos. Entonces era para que ella no había forma de derrotarla, sino que iba a pelear hasta que se agotara y muriera. Y entonces, pues ese tipo, y él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Y al final tenía todos los antídotos y todas las soluciones para cada uno de los planes. Entonces, obvio, claro, Deus Ex Machina. Porque él lo creó, él creó el plan. Entonces cuando lo citan, se sienta la Justice League a hablar y dice, espérate, pero tú hiciste esto. Ustedes son los seres más poderosos del planeta y sería un estúpido si no tuvieran eso. No, pero nosotros no haríamos eso contra... porque dijeron, no, nosotros no haríamos eso contra ti. Pues si ustedes no hicieran eso contra mí, ustedes son unos estúpidos. Bueno, y para acabar, y con Bane, en la tercera, él es la oposición al Bane es una contrapropuesta dictatorial y anarquía populista, ¿verdad? Porque I'm bringing it back to you the people, ¿verdad? Y toda esa vaina. Batman es el dictador que en la República Romana lo tenía escondido para cuando lo necesitara. Batman es el impulso autoritario de una democracia liberal capitalista. Y eso es en su juventud, porque si ves el cómic y la serie y la película. Alan Moore. Exacto. Alan Moore, ahí se hace más crudo todavía. Pero el de Alan Moore no, el de Mark Miller, The Dark Knight Return, que es un Batman ya entrado casi en sus 50 años. Espera, este es cuando que está Reagan con Superman. Exacto, que Reagan utiliza a Superman para ponerlo en cintura, porque lo que no le gustó es que cuando hubo el caos en Gotham City, porque se fue la luz por un pulso nuclear que hubo y todo eso, pues entonces él estableció el orden con su ganga, y eso no le gustó al gobierno. Está brutal. Sí. Y ese es Reagan, o sea, básicamente Reagan. Y el que escribe eso es Frank Miller. Y Frank Miller es... Era Frank Miller, ¿verdad? Sí, porque Alan Moore es bien de izquierda, pero Frank Miller es bien de derecha. V for Vendetta fue Alan Moore, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, que es un anarquista. Exacto. Y Frank Miller es de derecha. Sí. No sabía. Sus escritos son... Él tiende a ser más de derecha. Él hizo 300, ¿verdad? Sí, exacto. Que no hay más cosas más derechistas que parte de la... Bueno, Orlán, gracias por la visita. No, gracias a ti por la invitación y por el whisky. ¿Te gustó? Sí, estuvo bueno. Bueno, ¿verdad? Sí. Aquí se ve bien. Bueno, antes de cerrar, dile a todo el mundo dónde te pueden seguir en Twitter y en Threads. Y en tu programa. Exacto. En Twitter o X, como se dice ahora, o como... Twitter, va a ser Twitter. O como Elon decida la semana que viene. Correcto. Me consigue bajo Mr. Tonitas _2. Porque antes era Mr. Tonitas 1. ¿Pero el número 2 o 2 romanos? 2 romanos, perdón, 2 romanos. Sí, exacto. O Nieto también va a aparecer. Y entonces, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google Podcast, Dick Grayson. ¿Con E o con A? Con E. Ok. Dick Grayson. Debe abrir un Substack, ¿sabes? Sí. Sería interesante que hagas como un newsletter de todas estas vainas. Ok. Y gente se suscribe. Estoy seguro que gente te aportaría en términos de ensayos de ellos. Creo que tiene algo ahí, papá. Creo que lo puedes de verdad que explotar más allá de solamente un podcast. Un newsletter yo creo que sería bien interesante. Porque aquí nadie habla de estas cosas. No, perfecto. Lo voy a considerar, sí. Hágale pues. Bueno, señores, esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos las gracias por sintonizar y les pedimos que, por favor, compartan el episodio y el podcast con sus amistades, con su familia, con sus compañeros en el trabajo, incluso con la gente hasta que le caiga mal. Que den reviews 5 estrellas en la plataforma respectiva y que en Apple Podcast dejen un review positivo. Y en Spotify pueden dejar reviews de cada episodio en la parte de Q&A debajo del episodio. Y si van a decir algo negativo, me lo puedes tuitear, no lo tienes que poner en la plataforma. O sea, a nadie le interesa lo amargado y triste que es la vida suya. No se desquite conmigo ni con mi rating. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.